Bienvenidos a Todo es un Juego. En este podcast exploramos el origen emocional de las enfermedades, de cómo nuestras emociones, nuestras creencias, tanto personales como familiares, afectan tanto nuestro cuerpo, nuestra salud como nuestra mente. Y también hablamos de temas espirituales, hablados en forma simple y llevados a la vida cotidiana. Vamos a entrevistar a diferentes personajes, expertos en muchas disciplinas y actividades diferentes, y vamos a hablar sobre muchos temas interesantes, viéndolos desde la neurociencia, la medicina, la psicosomática, la psicología, y también sobre mi experiencia en hipnosis y metahipnosis en sesiones personales de biodecodificación. Bueno, estamos acá con el Gato Barberí. Es un deportista profesional y periodista deportivo, y vamos a hablar de la mente del deportista profesional. Contanos un poco, Gato, a qué te dedicás, qué te dedicaste en tu vida, qué estás haciendo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, un placer compartir esto con vos, Rodrigo, que tanto hemos hablado fuera de micrófono. Hoy nos toca resumir porque podemos estar varias horas con este apasionante tema. Pero bueno, como introducción y para que más o menos el público ubique qué he hecho en mi vida, soy como un gran compilado de actividades. Nací de dos familias ultrafierreras, con lo cual o salía fanático de los fierros o no tocaba nada. Y bueno, salí multiplicado. Eso me llevó a, bueno, del lado de mi papá eran más autos, del lado de mi tío materno eran autos, motos, de todo, y en una batalla que yo nunca identifiqué, mi tío le ganó a mi papá y me regaló una moto a los 8 años. Entonces eso marcó ya un camino muy importante en mi vida. A su vez, mi primo, por lado paterno, también tenía motos, todos se conocían, todos era todo familiar, y empezamos a andar en moto. A los 14 años empecé a competir en motocross, y bueno, ya ahí entré en una pasión muy linda, que terminó derivando también accidentalmente a los 17 años en mi primera parte periodística, cuando me voy a estudiar a Buenos Aires. Ahí conozco a un productor de televisión, a Francisco Villa, que me lo encuentro en un negocio de motos, y recién empezaba el cable en la Argentina, video, cable, canal. O sea que vos fuiste deportista de motos y después te empezaste a dedicar como al periodismo deportivo. Claro, por eso digo que... Especializado en motos. Exacto. En realidad empecé con fierros en general. Te decía, ese programa fue un programa icónico de deportes extremos con muchos fierros, que se llamó Breakpoint, en el viejo BCC en 1992, que conducía Delfina Frers, y bueno, a mí me incorporan como el comentarista de fierros. Y ahí accidentalmente mi vida cambia tremendamente. Yo a su vez seguía corriendo ahí. Entonces, sin querer, quedé montado como piloto periodista o periodista piloto. Piso las dos veredas. Y a veces me trae ciertos problemas para mí decidir qué es lo que más me gusta, claro, o en qué función estoy, pero a la hora de comunicar ayuda mucho para graficar y entender un montón de situaciones. Entrevistar a un piloto, saber en qué momento está, si está bien anímicamente o no. Bueno, un montón de cosas que, por eso te digo, es un gran compilado. Eso me llevó, yo iba por una carrera tradicional, un legado familiar, y terminé estudiando periodismo deportivo. Finalmente no me recibí, pero como mi recibida, entre comillas, fue un campus que me tocó hacer en Estados Unidos en 1996 en ESPN. Y bueno, después regreso de ahí, siempre seguí haciendo periodismo y corriendo en moto, y a su vez, bueno, empecé ya profesionalmente a trabajar en medios. Ese inicio en Breakpoint podemos decir que fue mis comienzos, pero yo a partir de algunos meses más adelante ya me dediqué a full a comunicar, y para mí la comunicación terminó siendo algo importantísimo, porque realmente rozaba con ese fanatismo de locura que yo pensaba que a todo el mundo le interesaba solamente hablar de fierros. Bien, por eso me interesa hablar de eso con vos, que es todo tu conocimiento sobre la mente del deportista. Es decir, y cómo
¿Y qué notás entre un ciudadano de a pie, un hombre común y un deportista? Esas ganas de competir, de ganar, de estar siempre, de querer ganarle al otro, de querer evolucionar y avanzar todo el tiempo. ¿En qué se basa esta diferencia? Bueno, siempre digo que dentro de la especie humana, el deportista o está el competitivo, que a veces no son deportistas, pueden ser empresarios, pueden ser artistas, pero está el competitivo y el que no lo es. Y hay gente intermedia que le gusta algo de competir, pero hay gente que lo lleva en la sangre, que cualquier cosa dice, a ver quién tira una piedra más lejos y ya están compitiendo. A ver quién hace la mejor facturación en una empresa y por supuesto hay competencia. Entonces yo divido en esos dos grandes grupos, que volcado a lo que vos decís, ya puesto en el deporte, es súper interesante y apasionante, ¿no? Porque la formación de un deportista y su mente, inclusive yo agregaría ahora a esta altura de mi vida un tercer plano que lo hemos hablado muchas veces fuera de micrófono con vos, que es lo espiritual, lo energético que también tiene que tener un deportista a la hora de buscar un resultado, ¿no? Claro. ¿Y cómo cambió de los deportistas de antes a los deportistas de hoy el trabajo mental? Porque antes tengo entendido que era mucho más rústico el trabajo mental, que no tienen el trabajo mental que tienen hoy, ese apoyo psicológico, ese coacheo. Muchísimo. Creo que ese es el punto más importante de la evolución. Y la pregunta es, ¿cuán efectivo es? Porque también seguramente las mejoras existen, pero también yo creo que en cierto punto en algunos deportes se ha tocado el techo o se ha llegado a un grado de presión a través de este desarrollo mental que por ahí es importante no olvidar ciertas cosas de la vieja escuela. ¿A qué me refiero? Juan Manuel Fangio no tenía un coach, no tenía, hablaba sí, claro. hablaba con su compañero de habitación que era Froilán González, sí, y entrenaban juntos. Por ejemplo, no iban a un gimnasio para hacer brazos en esa época de Fórmula 1, se tiraban literalmente en un camión que tenía muy pocos frenos, que era un camión que habían encontrado posguerra en Italia, y se tiraban por la montaña. Entonces sabían que tenían que doblar sí o sí, porque si no se iban por el barranco. Y a su vez practicaban, ejercitaban los brazos para el Fórmula 1. Y los problemas psicológicos seguramente, estar fuera de su casa, extrañar las presiones, las descargaban entre ellos. Y hablando y confesándose. Por eso yo creo que a partir de que empezó a haber un entrenamiento con un montón de personajes involucrados alrededor de un deportista o de un grupo de deportistas, y acá entramos en la parte de entrenadores físicos, dietólogos, psicólogos y ya específicamente quiropraxia, bueno, gente que opta también por algunas medicinas alternativas, un montón de cuestiones que todo lleva a un solo punto, el resultado. Y ahí es donde se genera esta pasión y para muchos obsesión de ir en búsqueda de un resultado. ¿Y por qué con algunos deportistas, como no sé, como Federer o como Verstappen, o sea, estos deportistas que han sido número uno, ¿en qué consideras que uno los ve como más fríos, como más calculadores? Pero ¿en qué consideras que está la diferencia entre los que llegan a ese nivel con esa frialdad y los que no llegan? ¿Es algo estructural de la persona? ¿Es algo de entrenamiento? Yo creo que es un poquito todo. El potencial me parece que lo tenemos todos los seres humanos. Y ahí entra, es muy buena tu pregunta, entra directamente el entrenamiento mental y ahora yo le agrego el plano también espiritual. Vos dijiste muy bien, Roger Federer en su juventud, en su carrera junior, no sé, debe tener miles de raquetas rotas, tuvo un montón de sanciones por un montón de cuestiones disciplinarias. Sin embargo, hubo un crack en su vida. Cuando ya entra el profesionalismo, los primeros años de su profesionalismo también tuvo estos problemas de conducta hasta que formó su familia, y yo se lo atribuyo a su compañera, que cuando en los partidos ves está sentada ahí y lo mira. Con mirarlo evidentemente hay todo un código de desarrollo. Que lo equilibra.
Exacto, lo equilibra y lo llama a la disciplina. De hecho, a partir de esa nueva era, tipo ganó todo. La única vez creo que perdió los estribos fue en el 2009 cuando el día que pierde con Del Potro en el US Open, que se pelea con el umpire y uno dice, bueno, no era tan zen. No es un robot. Bueno, el otro día también, tenis es algo, bueno, todos los deportes tienen mucha emoción, pero tenis hay una charla interna y una presión tan grande que muchas veces yo a veces hablaba con un sobrino mío que llegó a jugar a buen nivel, pero le decía, ¿por qué tanta la presión? Porque de última vos tirás la pelotita afuera. En deportes mecánicos vos te equivocás, en una moto pasás mal un cambio o encarás mal un salto en motocross y podés terminar, no un día, varios días en un Sí. hospital, ¿no? Claro, claro. Y en cuanto a la mente, ¿en qué ves diferencia del deporte individual y el deporte en equipo? Está buena la pregunta. Yo creo que hay una raíz en algunas cosas que van sobre el individuo después de compartirla en equipo o no compartirla. Por eso muchas veces a todos los que hacen deportes individuales le recomiendan en algún momento practicar algo en equipo para abrirse, aunque hoy hay un equipo detrás de los deportistas individuales. Este equipo que no se ve, que está detrás del telón, que es tu coach, es tu psicólogo, es tu entrenador físico, el que te lleva la dieta. Bueno, entonces todo eso, esa convivencia, para mí esa formación hace al resultado de la persona. Y vos me preguntabas cuál es la diferencia entre los mejores y el resto. Y dentro de ahí hay un montón de deportistas que son profesionales, pero yo los divido los profesionales que viven de su trabajo, de competir, y dentro de esa clase hay deportistas de elite. Y ahí vamos a estos nombres, a Federer, a Djokovic, a un Tiger Woods, a los que hacen la diferencia. Si vos agarrás los 100 mejores de golf o de tenis o de cualquier deporte, inclusive de motos, que es lo que me gusta a mí, los ves entrenar, vos decís, y más o menos andan todos iguales, la técnica, está todo, pero ahí llega el punto principal, que es la ejecución. Y ahí yo siempre sigo a otro grande como Michael Jordan, que dice, a veces Sí. tu peor enemigo está entre tus dos orejas. Y es así, porque es esa charla interna. Iván Cervantes, que es un 5 veces campeón del mundo de enduro, dice, la diferencia entre ganar y perder está en cuán fuerte te aferrás a la victoria. Y hay un montón de estas frases que van construyendo esa autoestima y esa convicción de los grandes. Y por otro lado, la preparación para pasar las tormentas, porque está la famosa pelea de Mohamed Ali, cuando dice el entrenador le dice parate, que en ese momento se peleaba 15 rounds, y él se para y su rival termina abandonando. Estaban igual y él no estaba para pararse, él quería abandonar también. Sin embargo, el solo levantarse del banco hizo la diferencia. ¿A qué voy? Es que uno piensa que uno solo es el que está viviendo el problema o la debilidad o el dolor. Y el de enfrente está en la misma situación. Y pasan por lo mismo. Entonces, ahí entramos en esto tan interesante de cómo procesar mentalmente todos esos momentos y cómo ejecutar con calma, ¿no? A veces la calma, y muchos deportistas lo describen a eso. Hay una película que me encanta que se llama, creo, El Juego Perfecto, que es con Kevin Costner, que él es pitcher profesional. Y bueno, en un momento lo insultan todo y el tipo dice silencio y empieza a ver todo en cámara lenta. Eso tratan de mostrar lo que es la concentración. Nastase, que jugaba contra Vilas, decía que él en momentos de mucha concentración, una pelota que venía a más de 150 kilómetros por hora, la veía en cámara lenta y veía el efecto que traía. Entonces, llegar a ese dominio mental creo que es la clave a nivel humano, en cualquier actividad, pero puntualmente en lo deportivo, para aspirar a competir en ese nivel de élite. Sí, en cuanto a lo que decías antes del fracaso, escuché entrevistas de Michael Jordan y de Ginóbili que decían, ¿ustedes ven que soy un campeón? Perfecto, sí, por los títulos que tengo, pero yo de cada 100 partidos gané 5.
Bueno, 10. El porcentaje es importantísimo y esto es un mensaje importantísimo también para las nuevas generaciones que viven la frustración para mí mucho peor que nosotros, que por ahí nos tocó épocas más de escuela del bullying. Ahora se llama bullying, pero antes vos te criabas en un deporte y te iban a gastar, te iban al débil lo iban a golpear y pasó siempre. Y ahora hay como un contexto de todo mucho más comprensible, pero no lo es. El mundo sigue siendo tan competitivo o peor Sí. que antes. Entonces, yo veo muchos jóvenes que se frustran porque si van a jugar al fútbol tienen que ser Messi. No, hay que entender que pueden ser Messi, todos tenemos el potencial de ser Messi, pero porque no me salga a ser Messi en 10 entrenamientos no quiere decir que me tengo que entregar. Y mucha gente deja el deporte o deja la práctica. Y así en la vida, ¿no? Porque es como un mundo tan acelerado que hay mucha dopamina, entonces la frustración o la palabra fracaso, que yo muchas veces el periodismo la utiliza y para mí es una falta de respeto. Para mí el único fracaso que existe es si vos te quedás sentado en el sillón de tu casa. Si te levantaste solo para decir, anoté un objetivo, voy a buscar esto, lo haces y te sale mal, no es fracaso. Después repasamos a ver qué salió mal y qué tengo que corregir, pero fracaso es no intentarlo. Con un gramito de intención de hacerlo ya no es fracaso. Entonces, por ahí eso en este mundo moderno está muy a flor de piel, fracasó, no consiguió, y vos lo dijiste muy bien. Hay un video de Federer que habla de eso, que dice, yo que me puedo considerar un gran ganador dentro del deporte, no gané el 20% de todo lo que enfrenté. Exacto. Y bueno, pero es en la vida. Ahí llegamos a un punto muy interesante que creo que nos enseñan a ganar, pero no a perder. Y a veces yo he tenido este debate con gente del deporte que dice, pero si vos le enseñás a perder, creás un perdedor. No. 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 O sea, yo le enseño a perder y va a ser un ganador con muchos más valores y va a disfrutar mucho más sus triunfos y saber que va a perder este porcentaje. O sea, volvemos a lo mismo, de todo lo que encaramos en la vida, no llegamos a triunfar en el 10%. Sin embargo, eso desde chicos te dicen ganá, pero no te dicen vas a perder. Y Nadal dijo algo muy lindo, que lo estaban entrevistando, Rafael Nadal, el tenista, y dicen, bueno, ¿perdiste este partido? No, no perdí. Él me ganó, que fue mejor. Yo no perdí, este partido no lo perdí yo. Hubiera perdido yo si hubiera jugado a mano, yo lo di todo, jugué bien, pero él me ganó, yo no perdí. Está buenísimo eso. Me encantó esa diferenciación. Bueno, eso es valorar que dejó todo. Por eso hoy hablan también de ese concepto quedar vacío, de a la noche que te acostés, y seguramente Nadal esa noche supo que el otro le ganó porque no es que fue mejor, le ganó, pero él dejó absolutamente todas sus habilidades y aprendió de esos errores. Ahí es donde entras en esa sintonía tan compleja que tiene el deporte. Bueno, de que Jordan está esa publicidad que se llama failure, justamente, que es fallar, que dice, es un bajón porque va entra en el entrenamiento de los Bulls y va saludando al que abre la puerta, y en todo dice, no sé, 872 veces erré un simple, 532 tuve la pelota para ganar el partido y la erré, y todo va un bajón. Y al final dice, ¿será por todo esto que tanto gané? O sea que es la parte es encararlo, o sea, saber que voy a tener que convivir con la derrota. Y que es un aprendizaje la derrota. Bueno. Esa es la resiliencia, transformar esto que perdí. ¿Por qué? La próxima, listo, vamos a jugar el sábado. Me ganaste hoy, listo, perfecto. Vamos el sábado que viene a ver si me ganás porque ya aprendí de cómo me ganaste. Pero ese es un concepto actual. Yo me crié con deportistas que siempre te decían, el segundo es el primer perdedor. Eso. O también en las Olimpiadas, eso mismo, del segundo. Hay algo muy interesante que charlamos una vez con vos, que hay un tipo que se dedicó un fotógrafo, a sacar todas fotos de podios, pero ¿no? Miles de fotos de podios de todos los deportes y demás. Y siempre veía lo mismo, veía que el primero estaba feliz, el segundo estaba triste y el tercero estaba un poco más feliz.
Y sí. ¿Por qué es eso? Porque el segundo se siente el primer perdedor, porque siente que la gloria estaba ahí. En cambio, el del podio por ahí sabe que no estaba ni siquiera para el podio y se encuentra en un podio y hace una fiesta. A nivel mecánico pasa tanto en auto como en motos. Por ahí hay carreras que están muy mal organizadas o las pistas son un desastre o todo. Pero el tipo que gana ese fin de semana ama esa pista y ama esa carrera, por más que sea la peor del planeta, Claro. porque ganó. Entonces, eso va en relación a lo que vos decías. El ganador está feliz. Inclusive hay fotos de ganadores no felices, que eso es importante. Vos recién dijiste un personaje que realmente es revolucionario, como es Verstappen. Yo no termino de leer qué pasa por la mente de ese muchacho, o sea, el grado de autoexigencia que tiene. Y acá entramos a un Fórmula 1, aclaramos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Sí, sí, el actual campeón sí. del mundo. El otro día se enojó, pegó un autazo, se pelea, porque está en la búsqueda de, y acá es un punto también lindo para dejar, que lo vengo tratando hace relativamente poco con mi psicólogo, que es la búsqueda de la perfección o la excelencia. Entonces, yo me he dado cuenta que muchas cosas las he sufrido y que me he enojado y todo porque buscaba la perfección. Vengo de una escuela con mucha influencia perfeccionista, de perfeccionistas que nunca lo fueron, pero además que ellos no estaban, nunca iban inconformes. Claro. Entonces, cuando vos cambias y entendés que puede haber un margen de error, es distinto la búsqueda de la excelencia. Y con este concepto entendí el último Major que gana Tiger Woods. Él lo anunció un año y medio antes. Dijo, me empiezo a preparar para ir a buscar un nuevo Major, pero me va a llevar un año y medio de preparación. O sea, el tipo, ahí te das cuenta el nivel de conocimiento interno que tiene, de su equipo y de la prueba que iba. Y entonces el tipo hizo un cálculo para prepararse para llegar en el grado de excelencia, porque un Major son 4 días de 18 hoyos cada uno. Claro, claro. Y bajar eso, ejecutarlo y encontrar el triunfo. Te quiero cambiar de tema. Quiero ir a todo lo que es las redes sociales, la exposición y la fama. Te podemos hablar del dinero de los deportistas, pero ya exposición y fama, cómo afecta y cómo trabajan la mente, cómo afectan la mente y cómo lo trabajan la mente de los deportistas. Yo creo que ahí es muy importante el entorno, la gente que está al costado para escuchar, contener y aconsejar, de no estar prendido. Yo creo que un buen deportista, cuando llega a un nivel de competencia, no tiene que tocar el celular, al menos en esa semana o en esos días que se va a enfocar. Camino acá a Mar del Plata, venía charlando con Laura, con mi novia, de ese tema, ya sea un deportista o la juventud en general, Claro. que ven las redes todo lo ideal. O sea, ven al cantante que se baja de su Bugatti con todo vestido, al éxito, todo lo que ven es éxito. Entonces, la frustración, por supuesto que todos queremos esa, la vida linda es hermosa, pero lo que no se comunica en las redes es todo el sacrificio que hay detrás. Y yo siempre pregunto, tráeme a cualquier exitoso, sea en el deporte, sea en cualquier actividad, en el arte, en los negocios, que no haya tenido que sacrificarse, sufrir y llorar más de una vez. No existe. No existe. ¿Y en qué cambia en la mente cuando pasan tanto a la fama? A eso me refiero, a la exposición, tanta fama y tanta presión social o tantas críticas de estos deportistas cuando todo el mundo empieza a opinar de vos en cuanto a los deportistas. Yo la creo exposición que de la vida personal también. Por eso es muy difícil preparar a una persona para un grado de fama que quizás los mismos que lo preparan no lo tuvieron. Claro. Entonces muchas veces yo no quiero justificar la vida que tuvo Maradona, pero yo conocí gente que estuvo en sus círculos más allegados y que lo conocieron íntimamente. Y te dicen, no sabes lo que era. O sea, el tipo tenía una gran capacidad. Por supuesto que en un momento desbordaba.
Y él lo dice en su libro, si a mí me hubiesen avisado que iba a ser Maradona, me hubiese preparado de otra manera. Y ahí está el ejemplo para mí de Messi. Messi es el primer deportista, hablemos de fútbol, que es el deporte más popular del planeta, pero Messi para mí es el primer deportista que pasaron en limpio errores como la vida de Maradona. Que adentro de la cancha nadie puede decir nada, te puede gustar o no, pero son todos genios. El tema es cómo contenés lo que vos decís afuera de la cancha. La fama, porque una cosa es sentarte a comer y no te conoce nadie, y otra que estás por dar un bocado y viene un flaco y te dice, sé que estás comiendo, pero ¿no me das una foto? Bueno, el primero puede ser. Cuando Maradona eso le pasaba 200 veces por día. Entonces, yo pocas veces he visto gente naturalmente preparada para eso. Uno es Valentino Rossi, otro Travis Pastrana, son de las motos para que tengan, pero bueno, eran tipos que por ahí estaban 10 horas firmando autógrafos. Hace poco también me toca trabajar con un chico que no es deportista, pero es viajero en moto, y que yo le dije, vos estás a la altura de Valentino Rossi o de Travis Pastrana, le contaba esto, que es Pablito Imhoff, Pablito Viajero, está en las redes. Que maneja bien la fama, la popularidad. Sí, a ver, porque la palabra es paciencia. La paciencia de estar 12 horas, o sea, no estamos hablando 2 horas, 12 horas de fila, yo eso lo vi con mis propios ojos y se lo dije, le digo, creo que he recorrido bastante en el mundo de los deportes o de las actividades y nunca vi un tipo que se pase 12 horas firmando. En un solo momento dijo, ¿puedo ir al baño? Hasta pidió permiso. Y cuando volvía, imagínate, estábamos en un salón en la Rural en Buenos Aires que enfrente estaba Ruggeri, Goicoechea, creo que Filiol, también todos los campeones del mundo, y la gente estaba con él. O sea, hay gente que tiene un imán especial, Marcos Di Palma, por ejemplo. Marquitos hay gente que lo ama, que lo discute, otros que lo insultan, pero Maradona pasaba lo mismo. Aparecen, entran en escena y todo el mundo se calla. O al revés, es admiración y el tipo te dice 2 palabras y evidentemente tienen un magnetismo especial. Y están, no sé si naturalmente están preparados para justamente manejar eso. Por eso cuando rompen un límite de eso o desbordan, su vida es incontrolable, porque vienen manejando la energía de millones que lo siguen. Yo siempre planteo que hubiese sido si hoy 2025 termina el Mundial 86 con Maradona en la cúspide levantando la copa con redes sociales. Imagínate lo que hubiese sido la transmisión. Multiplica esa energía y esa presión. Si en ese momento el tipo era conocido en todo el planeta, ¿qué hubiese pasado hoy? ¿Y qué sucede con la crítica? O sea, en esta misma situación de un deportista famoso, porque estamos hablando de los que firman autógrafos de la parte buena, y cuando, no sé, le pifiaste o empezaste a jugar mal, y todo el mundo, todos los medios, todos los periodistas te empiezan a criticar y te empiezan a dar. Yo creo que ahí está el arte de aislarse en el buen sentido, saber cortar la crítica, la que sirve, la que inspira. Ahí entras en diferentes personalidades. Por ejemplo, volviendo a Maradona, que no estamos descubriendo nada, uno de los más grandes de la historia de todo el deporte del mundo, le hacía bien la crítica. Es más, se enojaba y van a ver ahora. Y traducía ese enojo en juego. Otra gente se anula, no lo puede vivir de esa manera. Pero hay formas de coachearlos también para eso. Por supuesto, pero primero hay que identificar qué tipo de personaje sos con la crítica. Claro, Bianchi, la estructura tuya. Exacto, Bianchi eso lo usaba como inspiración. Llegaban los jugadores al entrenamiento y te ponía los recortes de los diferentes diarios con el puntaje y las críticas marcadas con resaltador. Al tipo que sabía que eso lo iba a elevar, que lo podía canalizar. Por ahí vos sabés que hay uno que se te va al pozo y tenés que aislarlo y llevarlo de otra manera. También hay otro fenómeno que lo decía un grande de la historia como Nelson Mandela, a nivel de cuando alguien tiene poder. Dice, hay que estar más allá, intentar estar más allá de la crítica
pero mucho más allá de la adulación. O sea que es más difícil estar fuera de los amigos del campeón. Claro. Y creo que eso lo hablamos con vos en el podcast tuyo. Víctor Palma, que fue campeón del mundo de boxeo, venía de un origen muy humilde en Córdoba capital. Entonces fue un tipo que fue distinto, falleció hace poco lamentablemente, pero fue un tipo que después se formó, estudió, realmente un ejemplo posterior a toda esa fama. Y Alejandro Apo en una entrevista le pregunta cómo logró o cómo aprendió a estar más allá de los amigos del campeón. Y dice que él cuando era chico lo aprendió sin querer en Córdoba. Lo único que ellos tenían como cierta posesión era un potrero para jugar al fútbol. Y ese potrero, en el fondo del potrero había un árbol de duraznos, el duraznero. Y dice, ¿y cuándo le damos bolilla al duraznero? Cuando tenía duraznos, dice. Después no le damos bola. Y bueno, él, fíjate qué sencillo como él se dio cuenta. Y dice, yo también cuando empecé a ser campeón del mundo daba durazno. Entonces aparece un montón de gente que quiere un durazno o varios duraznos. Después cuando ya no da frutos, quedan los 3, 4, los 5, tu entorno íntimo que siempre estuvo, en las buenas y en las malas, ¿no? Otro tema te quiero cambiar. El tema de los deportes extremos. Yo veo en el deporte extremo esos que realmente están al borde de la vida y la muerte, o sea, al milímetro. O sea, tanto sean los esquiadores o snowboarderos que se tiran de esos lugares verticales que los llevan en helicóptero, o los surfistas que se tiran en esos lugares asesinos, o en Nazaré, en Portugal, que es una ola de 20 metros, es decir, ¿no? que es un error y que hay muchísimas posibilidades de error. Más allá de que obviamente no estoy yo tirándome ahí de esa montaña, sino que lo está haciendo un tipo que es profesional, que está entrenado, que tiene unas capacidades que puede controlar más ese riesgo, pero para mí está coqueteando un poco con la muerte todo el tiempo ahí. Este tipo de deportistas extremos. En motocross también lo vemos. Sí, sí. En motociclismo. Bueno, en cualquier cosa que, como vos decís, que es comprobable el riesgo de muerte, más allá de todos los elementos de seguridad, pues vos decías olas gigantes, vos sos surfer y sabés lo que hay en juego. Si esa ola no te revienta contra el fondo, también te vas a pasar 7, 8 minutos ahí abajo en el lavarropas. Bueno, hay un montón de cosas que la gente consume hoy a través de las redes y opinan y yo por eso trato siempre de decir, primero vayan y lean el deporte. Esto a mí en moto siempre la primera que te dicen, ¿qué te vas a cansar arriba de una moto si te lleva la moto? Y bueno, el motocross, por ejemplo, puntualmente es el deporte que más oxígeno consume en el mundo por minuto. Hay que entrenar como un boxeador de campeonato del mundo, tener la coordinación de un pianista. Entonces todo ese detrás de escena lleva a esto, lo que vos, volviendo a tu pregunta que está buenísima, pero trato de desmenuzarla para entender todo el contexto. Y la mayoría de los deportes extremos todos dicen, esos loquitos. Yo te puedo asegurar, tengo el placer de tener amistad con algunos deportistas de ese nivel de extremidad, y también me tocó verlos y hacer notas y todo. Y uno piensa que, o sea, el común del público, la primera impresión es que deben ser unos locos. Son los tipos más inteligentes que te topás en los ambientes deportivos. O sea, me está diciendo que estos tipos de deportistas que están siempre ahí al borde de vida, muerte o en deportes muy extremos y peligrosos, que son más fríos, no que son unos delirantes que van ahí a morir, sino que son más fríos, más inteligentes y más calculadores también, imagino, porque tenés que muchas variables para calcular para no morir. Exactamente, por eso te digo que son súper inteligentes y preparan todo con muchísimo tiempo. Nada de eso es, lo hago huevo, garra y corazón porque saben que se matan. Pero hay un grado de locurilla. Hay un grado ahí de que la muerte está ahí. Está bien. Hay un grado de esto que vos le llamás el coqueteo. Sí. Yo creo que es una prueba. Es gente que necesita esa prueba. Y está muy bueno plasmado en la película Rush, en la de Fórmula 1, que es el enfrentamiento entre un loquito en su vida como James Hunt y
un totalmente pensador como Niki Lauda. Y en la escena que a mí me lo deja plasmado es cuando él viene con su futura mujer, que ahí estaban como empezando a noviar, y hay unos chicos que hacen dedo y los levantan. Entonces ellos vienen en un auto deportivo, por la montaña, todo. Y lo reconocen, le dicen, Niki Lauda. Dice, usted maneja tan suave, o algo así es la escena, como que viene manejando demasiado si es un piloto de Fórmula 1. Claro. Y él por el espejo lo mira y dice, yo ando rápido cuando me pagan, como diciendo, soy un profesional. Sí, sí. Y la chica, la que era la novia, le agarra la pierna como diciendo, bueno, mostrarles un poquito esta vez. Vale. Y él empieza a andar un poco rápido. Entonces, esa escena a mí siempre me da la descomposición de esto que pasa en un profesional extremo. Seguramente si vos agarrás a un surfer y le decís, dale, tirate acá contra la primera escollera, el tipo te va a decir, no conozco las mareas, tengo que estar un mes para ver, no se va a ir y tirar como un loquito para demostrarte que él lo puede hacer. Seguramente va a desmenuzar todo antes de hacer algo súper extremo. Y una vez estaba con un amigo hablando que se tiraba... snowboarder se tiraba, pero de esos lugares que lo llevan en helicóptero, él se tiraba con profesionales. Él andaba como muy bien, obviamente, para tirarse de ahí. Yo le digo, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué tenés que ir ahí? ¿Por qué no vas a una más tranqui? ¿Por qué tenés que ir a la peor, a la que es así, peligrosísima? Y el flaco me mira y me dice, porque no sabes lo que se siente cuando llegás abajo, me dice. Cuando lo hiciste. Soy Dios, me dice. Era como que... ese rush de adrenalina y cuando llegás abajo lo que hice, mirá lo que hice, ese rush que tenía el flaco, decía que eso paga todo, me dice. Bueno, fíjate que yo a mí nunca me pasó eso, gracias a Dios, en el sentido, porque te volvés adicto a esos golpes de adrenalina. Dicen que, por ejemplo, los ludópatas, el rush ese que vos decís, ese golpe de adrenalina, es cuando pierden, cuando le barren, que no sale el número. Hablé con uno, me dijo. Bueno, exactamente. Entonces, y que remontarla y ganar de vuelta. Lo mismo el que consume ciertos tipos de drogas que duran 30, 40 segundos el hit de la droga, ese rush. Entonces, yo creo que esos tipos son peligrosos en el sentido con ellos mismos porque están adictos a ese rush. Y con tal de sostenerlo es como el que tiene una sobredosis. Por ahí se empieza a tirar con tipos que realmente los compañeros que iban en el helicóptero para tirarse de ese borde, por supuesto que él tiene la capacidad, si no, no lo dejan subir al helicóptero, claro. Pero no está controlando la otra parte que no te garantiza nada, porque te equivocás un segundo y también estás muerto. Pero el profesional tiene, para mí, un margen de seguridad mucho más grande que el que es adicto al rush, ¿no? Sí, hay algo más, y una preparación... A veces puede marcar la diferencia a favor. El tema es cuántas veces te sale la bolilla del lado positivo, ¿no? Sí. En la que sale mal, alguien que... A mí me pasa muchas veces en moto, doy cursos de manejo y mucha gente está manejando por encima de su capacidad. ¿Por qué? Porque hay una parte del ego que está en juego, que generalmente los grupos de moto dicen, no te vas a animar a hacer esto, o justamente hay pilotos que se suman a grupos de mayor nivel para aprender, que está bueno, pero no saben frenar y les quieren demostrar a los otros que están en ese nivel. Cuando vos vas por encima de tu nivel, hay momentos que son positivos, compitiendo. Pero cuando no tenés la necesidad, para mí abrís la puerta a un accidente que puede ser leve, intermedio o fatal. Entonces, yo creo que el autoconocimiento de los límites de cada persona es importantísimo. Y eso es parte de la primera pregunta tuya. ¿Cuánto vale la formación mental? Inclusive, y yo te agregué, espiritual. Para mí el autoconocimiento y el sanar, el sacarte... Bueno, yo por ahí estoy hablando de esto porque estoy en un momento de eso, de sanar un montón de cuestiones de dolores y que no son físicos sino espirituales, broncas, enojos, que en ese momento de toma de decisión vos lo usás como descarga porque viene el rush, porque estás acostumbrado, porque inclusive hasta te gusta. Es como la gente que vos decís, es boxeador profesional, sale una noche y se mata a trompadas
en un boliche. ¿Qué necesidad tiene si puede subirse a un ring? No. En realidad le gusta mucho más la adrenalina de pelear contra cualquiera. Él está peleando contra la vida y no contra profesionalmente. Claro. Ahí vuelvo a Niki Lauda, como diciendo, Claro. acelero cuando me pagan, decía el tipo. Ahí tenías ese extremo pensante. Porque ahí tenés también el móvil. ¿Por qué estoy haciendo esto? Veo que hay muchos deportistas también que van, que su motivo, algunos era la plata, otros era la fama, otros era el reconocimiento de la gente para compensar ese no reconocimiento paterno que nunca me dijo mi papá, qué bien hijo, estoy orgulloso de vos, y van a buscar eso. Entonces, con estos diferentes móviles y motivos que tienen los deportistas para hacerlo, veo que muchas veces que cuando se retiran, algunos siguen su vida, hacen sus business y demás, o siguen cercanos al deporte, y otros se vienen abajo completamente, no quieren ni tocar nunca más un deporte, o no andan más en moto nunca más. Y yo creo que Y se les viene abajo su personalidad que construyeron en base a ese deportista. es buenísimo el planteo. Y también tenemos un montón de casos, pero en especial nos enseñan a ganar y no a perder. Entonces, el terminar una era, ya sea dentro de la actividad o el retiro de un deporte, necesitaría muchísima preparación. Vos fíjate cuántos deportistas caen en depresión el día que dejan la actividad. ¿Por qué? Claro. Porque además se volvió una rutina. Era su única forma de vida. Hay gente que, hace poco, Tim Geiser, que es 5 veces campeón del mundo de motocross, se lesionó y nunca había tenido una lesión tan grave de parar 6 meses. Entonces, en un programa que hace el Mundial de Motocross posterior a cada carrera, sale él en una playa y le preguntan, bueno, pensando no que su respuesta iba a ser porque, ay, la lesión, ¿cómo te tomaste una lesión tan grave? Todo. Y el flaco se ríe y dice, la verdad que fue una grata sorpresa lesionarme así. Y la periodista le pregunta, ¿pero por qué? Y porque dice, yo desde los 6 7 años que ando todos los días de mi vida en moto, todos los fines de semana de mi vida en moto, o corro o entreno. Dice, y es la primera vez que pude andar en velero, que fui a la playa. O sea, Claro. le hizo un crack la cabeza como diciendo, lo sacaron de su rutina, esa lesión le permitió ver que hay otro mundo. Yo, por ejemplo, en eso la veo disfrutando a full a Gabriela Sabatini. Hoy la ves una mujer que más allá del paso del tiempo, la madurez, pero está disfrutando el haber pasado por ese sacrificio, disfrutando de su prestigio, de su imagen, pero ni siquiera tampoco es alguien que la ves todos los días en los medios. Cuando tiene que aparecer, aparece, pero tiene ese balance. Y otros que a veces no aguantan estar en silencio y tienen que volver. El otro día volvió Agassi Sí. a jugar a no sé qué, una especie de paddle racket, algo, una versión así, y con su mujer, con Steffi Graf. O sea, 2 súper competitivos que estaban retirados y que en algún momento deben haber dicho, bueno, la verdad ya nos aburrimos, ya sacamos todos los traumas que te pueden dejar tantos años de profesionalismo. Bueno, el libro de Agassi es muy interesante contando el tema del doping, etcétera, etcétera, pero evidentemente lo que hablábamos al principio, son competidores, en algún momento quieren volver. Y esta vez, por más que te dicen nos vamos a divertir, yo nunca, en el buen sentido, nunca confío en alguien que fue profesional de un deporte y que llegó a cierto nivel de competencia que te diga me voy a divertir. No, voy a ganar. Pero, y de hecho, cuando se están divirtiendo y algo sale mal y pierden, se enojan. Claro. Ya es un espíritu competitivo. Exacto. Y en cuanto a la paternidad, los padres de los deportistas, ¿cómo llevar? Porque también veo que muchos padres presionan de más, muchos padres llevan sus frustraciones, yo no pude ser futbolista o lo que sea, y entonces lo presiono y quiero vivir mi no éxito de mi vida a través de mi hijo y lo presiono. Algunos presionan de más, algunos no les dan bola y presionan de menos o no apoyan. ¿Cómo ves, qué le dirías a los padres de los que empiezan un deporte? Tan compleja esa pregunta. Sí. Pero al principio entender que su hijo se está divirtiendo y que se miran al espejo y que ese complejo de lo que ellos no lograron compitiendo o haciendo un deporte no se lo
pasen. Hoy para mí hay mezcla de dos cosas. Uno, esto que vos decís, el que se siente que no logró deportivamente algo y trata que el hijo lo sea. Y después está el mundo nuevo, super materialista de mi hijo el campeón. Me voy a salvar con mi hijo, esa es otra también. Ahí está, mi hijo, Sí, el que me salva. claro. Y eso es gravísimo. Y lo ves plasmado que los chicos. La otra vez mostraron un video que era muy gracioso, pero muy triste a la vez. Se agarran a piñas en un partido de un pueblo de fútbol, todos los padres de un lado y del otro, por una decisión del árbitro, todo. Y hay un momento que la cámara hace así, están todos los nenes que tenían 10 años mirando cómo se mataban a piñas sus padres, como diciendo, ¿qué hacen esto si nosotros vinimos a jugar al fútbol, a divertirnos? Sin embargo, es ese pensamiento de la persona adulta que está pensando en otras cosas, que mi hijo es el próximo Messi, mi hijo es el próximo Ayrton Senna, etcétera, etcétera. Por eso también vos fíjate que dentro de esta protección que yo me decía que tuvo Messi, que no tuvieron otros deportistas anteriormente, hoy en los contratos, y en especial en el deporte mecánico, antes la mayoría de los padres estaban en los boxes o no. Hoy cuando un equipo identifica que un padre es positivo que esté ahí porque su hijo lo ven que viene con problemas, lo mira a veces, ni siquiera habla o le da un abrazo o lo palmea y dice, bueno, es una herramienta para levantar un resultado, están permitidos. Pero la mayoría no pueden pisar un box ni estar ahí, porque terminan discutiendo con un mecánico, no, vos le pusiste mejor rueda al compañero de equipo y no a mi hijo, entonces te arman un lío esos tipos importante adentro de una organización. Claro. Que uno tiene que estar aislado, como lo que hablábamos, estar aislado también de la crítica y de la adulación, pero estar aislado de los sentimientos a la hora de ejecutar. Eso no quiere decir que te vuelvas una heladera, pero saber separar que, bueno, voy a disfrutar con mi familia, con mi pareja, con esto, en cierto momento y los logros, pero durante los días de competencia, para mí eso es muy peligroso. Volvemos a lo mismo, si sirve la aparición de un personaje que te levanta, buenísimo, pero la sobredosis, llamémosla entre comillas, de personajes que traten de proteger a un deportista lo pueden complicar. Claro. ¿Y qué le dirías? Porque también están los padres que lo quieren hacer bien, que no quieren vivir a través de sus hijos ni salvarse, pero ¿cómo apoyarlo? ¿Hasta qué punto apoyarlo? ¿Cómo apoyarlo a un hijo deportista? Yo siempre separo... hay un punto rápidamente que llegado a los 12, 13, 14 años en cualquier deporte, en cualquier tipo de deporte, sea grupal o sea individual, está claro los que son distintos. Eso, y hoy con el ojo el scouting que hay en todos, a veces se equivocan los scouts. Fíjate, por ejemplo, a Valentino Rossi la primera vez que fue le dijeron, no, sos muy alto, no vas a poder correr. Y ese tipo 6 años después le pidió disculpas, como diciendo, gracias a Dios que seguiste, que no te rendiste ahí porque me hubiese perdido, Bueno, ahí cae la frase de Valentino Rossi que es muy importante para un deportista internamente, que es, su libro se llama Imagínate si no lo hubiese intentado. O sea que si el tipo se quedaba con esa crítica que le decía, sos muy pesado, no vas a poder correr en moto, se volvió a la casa. No, el flaco dijo, no, a ver, voy a probar por otro lado. ¿A qué voy? Y volviendo a tu pregunta para no irme por las ramas, cuando hay un talento, hoy se detecta muy rápidamente. Entonces yo creo que ahí los padres tienen que ser conscientes que tienen un talento y que él quiera hacer ese deporte también. Bueno, por supuesto, pero no, yo tengo, por ejemplo, un amigo que fue muy bueno en tenis y a los 17, 18 años un día se enojó y tiró todas las raquetas, todo, y no jugó más. De hecho, después volvió a jugar a los 26 años porque se fue a Estados Unidos a estudiar y con sus habilidades tenísticas se pagó la facultad. Allá te premian por eso. Pero bueno, volvió como una herramienta, pero se había agotado y estaba camino a ser llamado a ser un top 3, ponele,
En la Argentina lo era, pero un top 10 a nivel mundial quizás. Y bueno, y se agotó. ¿Pero por qué? Porque está toda esa presión. También los padres yo creo que deben entender que si en algún momento el hijo dijo es hasta acá, nunca reprocharle, no, el tiempo que puse, los kilómetros que tuvimos que hacer, los sacrificios que hicimos por vos. Saber que cuando uno apuesta a la carrera de un deportista puede pasar eso. O puede pasar que viene todo bárbaro y se lesiona. También. Y se acaba todo ahí. Entonces, por eso yo hablo que una de las herramientas más importantes que tiene que tener todo ser humano, pero deportista, es nunca arrepentirse. Sí corregir, pero no arrepentirse de lo que hizo, de lo que sacrificó y de lo que su entorno aceptó a sacrificar. Claro. O sea, porque ahí volvemos al podio. Descorchar champagne es muy fácil, pero generalmente no descorchar champagne. Entonces te tenés que hacer cargo de lo que elegiste hacer. Una vez que vos te mirás al espejo y decís voy a hacer esto y sale mal, es complicado. Si sale bien está todo, sí, la fiesta, los amigos del campeón, el entorno, todo. Es parte. Pero saber que muchas veces, o sea, que hay muchas más probabilidades que salga mal o no tan bien como uno lo pensó, a que realmente sea un éxito. Entonces, los padres saber ese camino. Y realmente cuando vos tenés un elegido, solito te empiezan a sonar los teléfonos, todo, y ahí tener la inteligencia de, entre comillas, entregar el destino de tu hijo a los mejores profesionales. Claro. Por ejemplo, ahora Colapinto, vos fíjate los managers que tienen, hay gente que lo discute, que no, pero desde mi punto de vista son muy buenos managers. Ese matrimonio que está ahí involucrado, porque tiene ese balance, lo conocen desde chico, lo vienen acompañando, lo bancaron ya en 2 o 3 malas, no es alguien que cayó y tenía todo el dinero para subirse un Fórmula 1, bueno, toda la historia que a veces no se ve detrás del telón. Y ahí es donde ese equipo silencioso, que puede ser manager, coach, entrenador, psicólogo, dietólogo, etcétera, etcétera, en esa sumatoria hace la diferencia. Por eso siempre digo que un resultado deportivo es la sumatoria de 500 detalles tontos. Lamentablemente es muy injusto porque cuando de esos 500 detalles ya fallan 2, el resultado no está. Claro, claro. Y también hay que ver hasta qué punto el chico se está divirtiendo y hasta qué punto empiezan a sufrir, porque ok, como este amigo tuyo que contabas, el tenista, es como que me gusta, pero llega un momento que tengo 15 años y tengo que empezar a tener una vida que no puedo ni salir de joda con mis amigos un día, no puedo hacer nada, tengo que estar encerrado solo en Estados Unidos o donde sea, entrenando, concentrando para llegar a un determinado nivel y me voy a perder todo esto de mi vida. Y hay chicos que no soportan la presión o se dejan de divertir. ¿Cómo ir llevando que se siga divirtiendo y que siga siendo profesional ese equilibrio? Eso yo siempre me ha tocado estar en proyectos de chicos muy chiquitos. Puntualmente Manu Torrado, que es un chico de Olavarría, que a los 8 años terminamos corriendo en Las Vegas. Él terminó siendo uno de los mejores 10 pibitos del mundo sobre unas 50 centímetros cúbicos. Entonces yo con Pablo, con su padre, siempre trataba de hacerle entender eso, que van a venir elecciones, porque uno puede crear, entre comillas, una máquina, pero en algún momento la máquina se revela, porque es un ser humano. Entonces, para mí, hay 2 grandes cortes en un deportista. Uno, la entrada a la pubertad, ahí la edad del pavo, que le llamamos todo. Esa es la primera prueba a pasar. Si el chico sigue teniendo entusiasmo, pasó la primera prueba. Y la segunda es ahí nomás. Es 4 años más tarde, 3, 4 años más tarde, que es sus amigos empiezan a estar de joda, a divertirse, la primera relación con un novio, una novia, lo que fuese. Si pasan ese corte, también llegan. Claro, claro. A ver, y llegar no quiere decir que no queden secuelas tampoco. Entonces, es tan complejo para un padre, porque el padre dice, yo quiero lo mejor, quiero la felicidad, Bueno, en eso siempre... Yo tengo un amigo que trabajó en una publicidad con Messi, y en el caso de Messi, su padre es el que... Y bueno, dice, le quedó grabado esta frase, dijo,
Mirá, mientras que Leo no pierda la felicidad de jugar a la pelota, ni siquiera al fútbol Sí. profesional, sino de jugar a la pelota, lo vamos a hacer. Donde yo olfateo una mínima pérdida de entusiasmo porque vos lo estás sacando del foco de lo que querían hacer, era una publicidad medio revolucionaria. Y bueno, me quedó siempre esa frase, como el padre, estábamos hablando de hoy el mejor jugador del mundo y de la historia, eh, pensaba en eso, en la felicidad de jugar a la pelota, ni siquiera del fútbol profesional. Claro, claro. Y hay un tema que yo noté mucho atendiendo en sesiones de hipnosis con deportistas, que veo muchas situaciones de deportistas que no pueden ganar, que se bloquean, por eso me los mandan justamente, que no pueden ganar, siendo que el entrenamiento la rompen y vienen andando espectacular, y luego en el momento de la competencia se bloquean o se caen de la manera más estúpida o se caen en la curva más simple o se caen en determinada ola, etcétera. Y lo que he notado es que muchas veces cargan vergüenzas de cualquier época de la vida, en general son de más chicos y más, vergüenzas por cosas que nada que ver con el deporte, vergüenzas muy personales, que hacen que en el momento de ganar, en el momento de estar compitiendo, si yo gano esta carrera, me voy a quedar expuesto a todas las cámaras. Voy a ser conocido, voy a ser en las revistas, en las redes, con las cámaras. Todo el mundo me va a ver, voy a quedar muy expuesto. Entonces, mejor no voy a ganar. Inconscientemente, por supuesto, ¿no? Y encontré que ni ellos se dan cuenta de esto, sino que simplemente en un trance hipnótico lo que los estaba bloqueando era las vergüenzas. Y en eso trabajo justamente. Famoso boicot, ¿de dónde nací? Exacto. ¿Qué le Bueno, pasa? ¿Por qué no gana? para mí, si alguien quiere aprender, no sé, una masterclass, como se Sí. dice ahora, masterclass del boicot, es Gaudio Coria en esa final famosa que fue de 2004. Hubo 10 minutos que parecía que no sabían jugar al tenis y que ninguno quería ganar. Yo tuve la posibilidad una vez de cenar con Gaudio y le dije, seguro estás podrido de esto, pero veamos, anda, un amigo mío es muy amigo de él. Y me dice, ¿sabes por qué gané? Porque yo pienso menos, dice, porque soy más idiota, así me dijo. En cambio, Coria es más inteligente. Ahora hay una entrevista que le hicieron hace poco a Coria muy interesante, de un montón de cosas, de cómo él cambió de esto que hablábamos de la búsqueda de la perfección. Yo no sabía que un hijo de él tuvo un accidente y sobrevivió, y a él a eso le hizo un clank en la cabeza enorme, como diciendo, dice, puntualmente ese partido, dice, insulté a Dios, dice, lo insulté por haber perdido esa final, todo, dice, pero evidentemente Dios tenía una prueba distinta para mí, que el día que el hijo sobrevive casi milagrosamente, entendió que había otras cosas. No sé si ahí ya entramos en si creemos en el destino o no. Mucha gente dice, no, este estaba destinado a ser campeón. No, para mí, mi creencia personal es que nosotros construimos cada minuto a minuto con nuestras decisiones, para bien y para mal. Pero bueno, parte de eso, ese sostén como vos decías, de resolver y que yo te planteaba. Hoy para mí un deportista, ya la parte técnica del deporte, entrenamiento físico, inclusive el mental, está todo superado. Pero fíjate lo que marcaste vos, en la hipnosis aparecen cosas que están guardadas allá en el último rincón porque es lo que le da la vergüenza, lo que los va a terminar boicoteando. El otro día pasó con los hermanos Márquez. Alex no se anima a ganarle a su hermano, a faltarle el respeto. Largó por primera vez, sabía que se cayó la primera curva. Y vos decís, no puede ser. Sí, hubo un problema técnico en la moto, pero para mí hay hasta una predisposición energética donde uno programa algo negativo para boicotearse, que no suceda y que no aparezca esto que vos decís. Sea, voy a quedar expuesto, le voy a faltar el respeto a mi hermano o a mi padre o al que le vas a ganar. Coria en esa nota también habla como él le gana por primera vez a Gassi, porque él lo respetaba tanto que
para él cada vez que aparecía Agassi, hasta que un día pelotean, y en el peloteo creo que estaba Mariano Puertas, era el otro chico que lo estaba viendo. Entonces en un momento que van a tomar agua, que yo le dice, estás peloteando contra Agassi, aprovechá ahora y jugá como jugás vos. Y bueno, empieza a jugar fuerte y le gana el entrenamiento, que Agassi en eso después reconoce que abrió la puerta, que el flaco le falta respeto, y Claro. 3 semanas más tarde le gana por primera vez, oficialmente. Rompió esa barrera mental de a este no le puedo ganar, es Agassi. Claro, rompió el respeto. Claro. Ese ídolo que era intocable. Claro. Sin embargo, él tenía mejor juego. A ver, es como Gaudio cuando grita, qué mal la estoy pasando. Vos decís, flaco, tenés el mejor revés del mundo. Nosotros viéndola acá cómoda del sillón, pero él por adentro le están pasando un montón de sentimientos, energías, cosas. Por eso es tan difícil lo que vos decís, la hora de concretar el triunfo. Tenés que estar realmente convencido que lo querés. En eso, por ejemplo, Mohamed Ali era un cerebro distinto, era un renegado, Maradona también. Pasaba por encima de todo porque estaba convencido que lo importante era triunfar. Pero bueno, es un tema re interesante. Yo creo que para concluir, creo que al final de todo es como en el deporte, es como en tantas otras actividades de la vida, que al final me gusta verlo desde arriba, que es todo evolución del ser humano, en qué persona te transformaste vos, no qué tan campeón, qué tan bien jugaste, qué tan mal jugaste, sino al final del cuento es la evolución del hombre, la evolución humana, o sea, de tu alma, en qué te transformaste con toda esta carrera que tuviste deportiva además o empresarial o de cualquier rubro que quieras. Es cómo evolucionó tu alma con estas vicisitudes de la vida del deporte, en qué te transformaste. Bueno, por eso llegamos a ese punto tan importante que dijimos, lo técnico del deporte está, lo físico, la dieta, todo, y llegamos, lo mental inclusive también lo paso. Llegamos al plano, llamémosle interno, espiritual. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Y ahí empieza ese manejo del poder y también identificar lo que vos decís. ¿De dónde viene tu boicot? ¿Viene de vergüenza? ¿Viene de miseria? Porque hay un ejercicio de un entrenador de golf importante que tiene 10 pibes que, no sé, de acá a 3, 4 metros meten 20 pads seguidos, que es muy complicado. Pero son una máquina. Sin embargo, en el pad 25 le dice, este pad es por $1 millón. Y dice que más del 80% lo erra. Y ahí vos tenés esos deportistas que cuando eran amateurs por ahí no se destacaban, entran a profesionalismo y no les pesa la camiseta, como se dice en la cancha. Y a otros al revés. Tuvieron un amateurismo perfecto, sus entrenamientos son perfectos, pero cuando hay plata en juego, cuando hay poder, cuando hay reconocimiento en juego... y exposición. Y a exposición, por ahí entran inconscientemente vergüenzas, miserias, miedo a pasar de vuelta, como al revés, como los que se aferran a esa bronca, que de los boxeadores pasa mucho de eso. Monzón lo dijo cuando le ganó a Benvenuti, yo me subí y le iba a arrancar la cabeza porque pensé que ese flaco le había sacado la comida a mis hijos. Se la iba a sacar si me ganaba. Y bueno, y los tipos tienen literalmente hambre. Entonces, ahí entramos en un final de esa parte espiritual donde también el hambre de un deportista o de un competidor, y te doy un ejemplo que es lo opuesto generalmente a todos, porque todos nació en una villa, como dice la canción de Maradona, no tenía otra cosa, tenía que salir de barro, otro tuvo otros problemas, qué sé yo. Te doy para mí un distinto que no es reconocido en la historia por su origen, que fue Charlie Menditegui. Sí. Bueno, Charlie Menditegui era multimillonario, era un dandy, era un playboy, sin embargo, no hubo tipo, o sea, que yo conozca la historia mundial con el nivel de competencia que tuvo ese flaco. Ese flaco lo desafió a De Vincenzo en una entrega de Olimpias y le dijo, ¿cuánto es en tu deporte lo mejor? O sea, golf, dominar golf, el que juega golf sabe de qué estamos hablando. Y De Vincenzo le dijo, scratch, de jugar 0 de handicap, pero podés pasar 3 vidas y no lo conseguís. El flaco le extendió la mano y le dice, te juego que en menos de un año yo soy 0 de handicap.
Y De Vincenzo creo que le contestó, te juego lo que quieras. Y este le dijo, ojo con lo que jugás. Y le dio la mano y en 11 meses y pico era 0. Y después lo encontró y otra vez. Además era un tipo que se la bancaba en todo sentido. O sea, tenía habilidades extraterrestres y a su vez ya era millonario. O sea, que se construyó la cancha de golf, lo practicó eso. Una historia opuesta, pero ahí volvemos a ese inicio que vos preguntaste. ¿Cuál es la diferencia? Ese era un competidor. Ese competía todo. Hernán, el que me puso gato a mí, un amigo de mi papá, lo conoció porque su familia eran amigos. Por supuesto que ellos eran chicos. Y me dice, yo a Menditegui lo vi, dice, habían salido, mirá qué antigüedad, por ahí vas a tener que poner el insert. Esos fulbitos, ¿te acordás que tenían teclas? Que se manejaban de atrás, Sí. que los jugadores tenían movimiento así. Sí. Bueno, eso creo que salió en el año 60 y pico, ponele. Entonces a ellos se los habían regalado, que era como la PlayStation actual. Dice, nosotros llevábamos 2 meses que nos habían traído de Europa este juego y ya jugaban con los jugadores, hacían jugadas, teclas, todo como los pibitos en el PlayStation. Dice que entró Charly Menditegui, se quedó mirando así. Y los pibes estaban jugando. Y le dice a Hernán, ¿me dejás jugar? Y este lo miró, Charly, ¿cómo te va? Así. Dice, pero pasa que te va a llevar tiempo para aprender porque esto es con tecla. ¿Me dejás jugar? Dijo. Dice que el flaco en 3 minutos ya estaba haciendo lo que ellos le había llevado 3 meses. O sea, era un distinto. Un distinto. Pero yo lo que voy con todo esto es, al final del cuento, para terminar, es ¿en qué persona te convertiste? Sos habilidoso, tenés plata, fama, todo lo que vos quieras, pero ¿en qué persona terminás? ¿Evolucionó tu alma, tu persona? ¿Sos un ser mejor hoy o no? Al final del cuento, ¿no? Y hay tipos que al final del cuento te reconocen que como todo hay un yin y un yang, hay una parte positiva y una negativa. Hay tipos que te dicen, no sé, Carl Fogarty dice, yo a la gente que insulté porque me venía a pedir un autógrafo y hoy los abrazaría y no disfruté de ni una sola victoria mía. Un tipo que fue varias veces campeón del mundo de motociclismo. Sin embargo, no lo disfrutó. Y hay otros que te dicen, sí, yo la pasaba bárbaro y me relajaba. Por eso, tu pregunta es muy difícil de responder. Como yo también, la otra pregunta que digo es, todo ese aprendizaje, ¿en quién queda? ¿Con quién viene la evolución? Más allá, yo en eso lo veo, por ejemplo, a Djokovic, un tipo distinto. Más allá de la cancha de tenis donde él habla. Y habla no solamente con la raqueta, esa imagen que se para cuando lo abuchean y hace así al estilo Topollillo que dice, no me hacen nada, entiendan que, agarra el micrófono y dice, entiendan que me están dando más fuerza y voy a ganar este torneo, y lo gana. Entonces, sí, la fuerza mental que tiene ese pibe para decírselo, y después hace 10 metros y habla en 5 idiomas, o sea, da entrevista en 5 idiomas hablando fluido. Yo considero que tienen todo el proceso que hablamos, mental, espiritual, completamente distinto, con una apertura y un desarrollo. El tema es decir, ¿cómo aprendemos a hacer lo bueno de Djokovic? Esa sería la pregunta. No sé si vos tenés en ese balance alguna respuesta. A mí me gusta al final del cuento qué persona sos. Sos buena persona, más allá de que fuiste competitivo, que ganaste, le tiraste un autazo, bueno, todo bárbaro, pero sos una persona justa, sos una buena persona. ¿En qué termina tu ser? Para concluir. Y la comparto. Sí. Y creo que ese es el camino de aprendizaje. Quizás pasaste por toda esa fama o presiones o competencia, todo, y aprendés al final del camino. O aprendés años después cuando baja esa espuma. También. Vos fíjate que es muy interesante ver entrevistas de superdeportistas años después, cuando están relajados, cuando se encuentran tipos que no se podían ni ver. Sin embargo, el ego bajó, se fue ese competidor y se relajan y cuentan. A ver, yo no me canso de ver, ahora lamentablemente murió Traverso, pero los cuentos de Traverso, Vilas es muy gracioso. Sin embargo, yo tengo amigos que lo conocieron compitiendo y dicen lo que sufrió ese tipo. Y era una máquina, llegó a un grado de perfeccionamiento. Por ejemplo, a Vilas nunca se le vio un acto de indisciplina en una cancha, sin embargo pagó miles y miles de dólares en hoteles, porque llegaba y rompía las 80 raquetas
que no discutía con el umpire o la rompía la cancha, rompía todo el hotel. Pero fíjate qué curioso, Vilas, que terminó con Alzheimer. Sí, y ahora El Alzheimer es me quiero olvidar. Bueno. La enfermedad del olvido. No puedo vivir con estos malos recuerdos, me quiero olvidar, emocionalmente hablando, ¿no? Es el Alzheimer, y por eso llegó ahí. O sea, cómo llegó a ese lugar y cómo no pudo trascender todo ese sufrimiento. O sea, vuelvo a lo que dije antes, es ¿cómo terminás? ¿En qué persona te transformaste? Bueno, y ya estamos. Gracias. No, gracias, Rodrigo. Un placer, como siempre. Podemos charlar días y días de esto, pero yo te agradezco personalmente también todo lo que me has ayudado a mí y a amigos míos en resolver un montón de estas cuestiones internas. Y hoy, más que nunca, sigo trabajando mucho porque es interminable. A veces uno dice, ya di el paso, ya solucioné esto. No. Siempre. La evolución sigue hasta eterna. el último día. Sí. Gracias. 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 Gracias por vernos. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y toca la campanita para ver nuevo contenido.